Bienvenidos, queridos hermanos. Queremos seguir estudiando la Biblia y usando como ayuda la revista La Atalaya. En esta ocasión, la de julio del 2025, el segundo artículo es la continuación del que tuvimos la semana anterior. Así que lo que vamos a revisar es lo que corresponde para esta semana del 22 al 28 de septiembre. El tema: ¿Cómo dar buenos consejos? Es el artículo de estudio número 29. Como dijimos, es la continuación de la semana anterior. ¿Cuál es el texto principal de este artículo? El Salmo 32:8. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. El tema o resumen del artículo: ¿Cómo dar un consejo para que sea bueno y útil? Son 17 párrafos, así que queremos empezar a repasarlos. El primer párrafo tiene como pregunta: ¿quiénes tienen que aconsejar a otros y por qué? Queda claro que todos debemos aconsejar a otros de vez en cuando. La razón principal es el amor. Es la cualidad que identifica a los discípulos de Jesús, como dice Juan 13:35. Al dar un consejo sincero, mostramos que nos preocupamos por nuestros hermanos y queremos ayudarlos cuando lo necesiten. Veamos el párrafo 2. ¿Qué tienen que saber hacer los ancianos y por qué? Y hay que ver el recuadro: cómo dar consejos en la reunión de entre semana. Todos sabemos que los ancianos de la congregación tienen la responsabilidad de pastorear, como indica 1 Pedro 5:2 y 3. Y para cumplir con esta labor, deben saber cómo dar buenos consejos basados en la Biblia, ya sea por medio de discursos o de forma individual, ayudando a las ovejas que se han alejado a volver al rebaño en el caso de algunas situaciones. Y en el recuadro Cómo dar consejos en la reunión de entre semana, se menciona que mientras el estudiante está desarrollando su asignación en la plataforma, el presidente debe fijarse en cómo está poniendo en práctica la lección que debe cumplir. Luego, ya cuando tiene que aconsejarlo, lo felicita con sinceridad y si hay que sugerir mejorar en algo, lo hará con tacto. Y es que el consejo no solamente va a ayudar al estudiante que participó, sino también a toda la congregación para que se den cuenta en cómo uno debe desarrollar el tema o asignación. Tenemos la parte A del párrafo 3. ¿Cómo podemos aprender a dar buenos consejos? Debemos leer Isaías 9:6 y también ver el recuadro Sigamos el ejemplo de Jesús cuando demos un consejo. El texto dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos aprender a dar buenos consejos? Podemos hacerlo imitando el ejemplo de Jesús, a quien se llama Maravilloso Consejero en el texto de Isaías. Al estudiar su ejemplo, podemos aprender a basar nuestros consejos en las Escrituras, a darlo en el momento adecuado y a expresarlo con tacto. Son 3 buenos puntos que resalta aquí el párrafo 3. Y tenemos el recuadro Sigamos el ejemplo de Jesús cuando demos un consejo. Resaltemos los puntos principales. Primero, sabía qué decir, puesto que usaba la sabiduría de Jehová y su consejo era apropiado y por supuesto aceptado. También él buscaba el momento apropiado para aconsejar y en la cantidad que podían asimilar en ese momento sus discípulos. Y por último, aunque debía repetir en varias ocasiones el consejo, siempre lo hizo con calma y con respeto. La parte B del párrafo 3. ¿Qué veremos en este artículo? Veremos qué hacer cuando alguien nos pide un consejo. También analizaremos cómo dar un consejo que no se nos ha pedido, destacando la importancia del momento adecuado y de la manera correcta para que sea bien recibido. Vemos el subtítulo Cuando alguien nos pide un consejo. Párrafos 4 y 5. ¿Qué deberíamos preguntarnos cuando alguien nos pide un consejo?
y debemos poner un ejemplo. Aunque es cierto que alguien puede acercársenos y pedirnos un consejo y eso halaga, nos ve como alguien que ayuda a los demás, sin embargo, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿sé lo suficiente sobre este tema? No siempre es apropiado dar un consejo. Si no sabemos cómo manejar la situación, no estamos informados de ciertos aspectos básicos, mejor no hacerlo. Por ejemplo, se pone aquí el caso en este párrafo 5, de si un amigo tiene una enfermedad grave y nos pide consejo. Si no sabemos sobre los tratamientos disponibles, mejor es hacer que otra persona que tenga la información pueda tratar con ella. Así el consejo será eficaz y tal vez tenga lo que necesite esa persona. Párrafo 6. ¿Por qué quizás decidamos esperar antes de dar un consejo? Ahora, puede que nosotros sí conozcamos sobre el tema que nos están preguntando. Aún así, es mejor meditar antes de responder, como dice 15:28 de Proverbios, donde menciona el corazón del justo medita antes de responder. Así que hay que esperar un poco para que nos dé tiempo para investigar, orar y asegurarnos de que el consejo que demos sea el punto de vista de Jehová. Y veamos aquí un ejemplo de la Biblia. Párrafo 7. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Natán? Este ejemplo de Natán nos enseña que cuando alguien nos pide un consejo, debemos ser lentos para hablar. Cuando se le preguntó si debería construir David el templo, él le dijo que estaba bien, que lo haga. Él se apresuró a dar una opinión sobre el templo sin consultar a Jehová. Y Jehová lo corrigió y le hizo que él mismo mencionara que había un error, que no era David quien iba a construir el templo, sino su hijo Salomón. Así que esto nos recuerda la importancia de meditar y orar antes de dar cualquier consejo. Párrafo 8. ¿Cuál es otra razón para tener cuidado al dar un consejo? Si alguien llega a tomar una decisión con consecuencias negativas debido a nuestro consejo, podríamos ser responsables en parte del resultado. Por eso, debemos pensarlo muy bien antes de dar cualquier tipo de consejo a una persona. El siguiente subtítulo, cuando tenemos que dar un consejo sin que nos lo pidan. Párrafo 9. ¿De qué deben asegurarse los ancianos antes de aconsejar a un hermano? Y debemos leer Gálatas 6:1. Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir al hombre con espíritu apacible, pero que cada uno se vigile a sí mismo para que no sea tentado también. Decía la pregunta 9, ¿de qué deben asegurarse los ancianos antes de aconsejar a un hermano? Primero, que deben tomar la iniciativa para hablar con él. Si están seguros de que ha dado un paso en falso y que no es un asunto solo de decisión personal, que hay que corregir algo. Hay que mencionar que el objetivo es ayudarlo a volver al camino que lleva a la vida eterna, sin entrometerse en asuntos de conciencia personal, que hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Ahora revisamos los párrafos 10 al 12. ¿Qué deben hacer los ancianos cuando tienen que darle un consejo a alguien que no se lo ha pedido? Debemos poner un ejemplo y ver las imágenes. Antes de dar el consejo, el anciano debe preparar el terreno, por decirlo así, ganándose la confianza del hermano, como un agricultor que ara la tierra preparándola para que la semilla que se va a poner no tenga dificultad en crecer. Entonces el anciano, una vez que hace eso, con amabilidad y tacto, le explicará con la Biblia el error y le ofrecerá ayuda, finalizando con una oración. Y aquí en las imágenes vemos cómo este anciano está preparando el terreno, resaltando puntos fuertes de los hermanos, puntos sobresalientes, puntos que son positivos, y eso es como preparar el terreno. Luego viene el consejo, que es como poner la semilla,
Y este consejo lo está dando de la Biblia. Y por último, ora con el hermano con el que ha estado hablando. Esa es una manera de regar la semilla para que produzca buenos resultados. Párrafo 13. ¿Qué pueden hacer los ancianos para asegurarse de que la persona ha entendido bien el consejo? Para evitar estos malentendidos, los ancianos pueden hacer preguntas con tacto. Esto les ayuda a asegurarse de que el hermano ha captado bien el consejo bíblico y comprende cómo aplicarlo en su vida. Así, el consejo será más efectivo y útil para la persona. Ahora vemos el subtítulo en el momento adecuado y de la manera adecuada. Párrafo 14. ¿Por qué no debemos dar un consejo cuando estamos enojados? En Santiago 1:20 dice que la ira no produce la justicia de Dios. Así que si lo hacemos en ese estado de ánimo, solo lograremos empeorar las cosas. Es mejor esperar a que estemos tranquilos, que nos calmemos, antes de hablar para dar un consejo. Por supuesto, al final del párrafo indica que no está mal si decimos que nos ha ofendido y cómo nos sentimos por haber sucedido eso. Pero es mejor decirlo cuando estamos un poco más tranquilos. Y vamos a ver aquí el ejemplo de Eliú en el párrafo 15. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Eliú? Y debemos ver la imagen. El relato de Job indica que Eliú estuvo varios días escuchando lo que Job decía, cómo se defendía de las acusaciones de sus supuestos amigos. Aunque también sentía lástima de la condición de Job, sin embargo, se enfureció porque Job, por defenderse, estaba diciendo cosas sobre Jehová que no eran ciertas. Aún así, él esperó con paciencia a que le llegara el turno de hablar para aconsejar a Job con calma y mucho respeto, por supuesto. A pesar de estar molesto con él, hizo las cosas de la manera adecuada. Y aquí en la imagen se trata de representar que aunque Eliú se había enfurecido con Job por lo que él estaba diciendo sobre Jehová, esperó a calmarse y luego lo aconsejó con mucho respeto. Esperó su turno, aunque lo que escuchaba no le agradaba. Veamos el último subtítulo. No dejemos de dar y aceptar buenos consejos. Párrafo 16. ¿Qué aprende usted de lo que dice Salmo 32:8, que es el texto central de este estudio? En su totalidad el texto dice: Te haré perspicaz y te enseñaré el camino por el que debes ir. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Decía, ¿qué aprende usted de lo que dice el Salmo 32:8? Aprendemos a imitar a Jehová, quien nos aconseja y sigue pendiente de nosotros. Por eso el texto bíblico dice: Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Por eso, cuando nosotros demos un consejo, debemos seguir en contacto con la persona para ayudarla a poner en práctica dicho consejo. Nuestro interés sincero la motivará a aplicar la guía que se le ha dado. Párrafo 17. ¿Qué se puede decir de los ancianos que dan consejos específicos y basados en la Biblia? Debemos leer Isaías 32, versículos 1 y 2. Mira, un rey reinará con rectitud y príncipes gobernarán con justicia. Y cada uno de ellos será como un refugio contra el viento, un refugio contra la tormenta de lluvia, como corrientes de agua en una tierra árida, como la sombra de un peñasco inmenso en una tierra reseca. Decía la pregunta 17, ¿qué se puede decir de los ancianos que dan consejos específicos y basados en la Biblia? Que son refrescantes como corrientes de agua en una tierra árida, o sea, en momentos que tanto lo necesitamos. También podemos decir que ellos nos conocen y saben qué nos gustaría escuchar, cosas lindas, pero también nos conocen tanto que debemos escuchar las cosas que necesitamos oír. Por eso sus palabras, como dice Proverbios 25:11, son como manzanas de oro en adornos de plata. Revisemos ahora las preguntas de repaso. ¿Qué debemos recordar en las siguientes situaciones? Cuando nos piden un consejo.
Primero, pregúntese si tiene la información necesaria. Si cree que sí, tome tiempo para meditar, orar e investigar para que su consejo concuerde con el punto de vista de Jehová y sea útil para la persona. La otra pregunta: ¿qué debemos recordar en las siguientes situaciones cuando tenemos que dar un consejo sin que nos lo pidan? Hay que asegurarse de que el hermano realmente haya dado un paso en falso. Luego, preparar el terreno mostrándose cariñoso y amable, usar la Biblia con tacto y respeto, y no olvidar seguir pendiente de la persona después de haber aconsejado. Y la última pregunta: ¿qué debemos recordar en las siguientes situaciones cuando estamos enojados? Evite dar un consejo cuando esté enojado, porque como vimos en la carta de Santiago, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Es mejor que espere a calmarse y, si es necesario, hable con la persona con calma y respeto, siguiendo el ejemplo de Eliú y Job. Bien, queridos hermanos, es lo que tenemos que revisar para esta semana del 22 al 28 de septiembre en nuestro estudio de la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya. Un bonito artículo que complementa con lo de la semana anterior y que hemos recordado muy buenos puntos, muy aplicables para nuestros días. Recordamos el título de este artículo: ¿Cómo dar buenos consejos? Es el artículo de estudio número 29. Queremos todos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana. Nuestra meta es participar comentando y, por supuesto, prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos en la reunión. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.